Y hola, bienvenidas y bienvenidos a su podcast Reaprendiendo en Compañía. Estamos muy felices y emocionados de poder estar con ustedes nuevamente y tener este espacio de acompañamiento, por supuesto, pero también de expresión, de conocimiento. Ya saben, este espacio que nos ha encantado compartir y construir con ustedes. Hemos estado en un stand-by por un momentito, porque ya saben, el descanso es importante, hemos estado afónicos, nos ha tocado de todo, ¿no? Nos hemos quedado afónicos, hemos estado enfermos, hemos estado de todo, porque hay de todo en la villa del Señor, dice mi abuelita, ¿no? Entonces, nos ha tocado un poco de todo, pero estamos muy felices de poder compartir con ustedes un tema más, un momento más, y obviamente no podemos hacer esto sin darle una calurosa bienvenida a nuestro amado Alan. Alan, ¿cómo estás? Hola, pues la verdad, muy emocionado porque, como bien lo dices, este tiempo que nos hemos tomado también, pues para descansar, pues también nos ha sido utilizado para vivir nuevas experiencias. Creo que hemos pasado también por muchas cosas en estos meses y realmente nos han servido, ¿eh? Algunas nos han servido, algunas nos han por ahí pateado el riñón, pero bueno, vamos de a poco. Y la verdad es que, pues de eso se trata. Hoy venimos con esta nueva experiencia que como siempre esperamos que sea de utilidad para ustedes. Esperamos que sea útil, que en algún momento de su vida puedan compartirla con alguien más. Y pues justamente, ¿no? Que nos apoyemos en ella, en estas vivencias. Acuerden que todo lo que hemos vivido, todo lo que somos, nos forma hasta el día de hoy y aprender justamente a reciclar estas experiencias, aprender a ponerlas en contexto, híjole, nos va a servir todos los días. Vamos, justamente, Basti, a darle inicio a este tema. ¿Con qué vamos a arrancar este nuevo capítulo? Ay, 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 ay. Vamos a arrancar con un episodio muy especial que lo vamos a llamar el día de hoy vocación versus profesión. Elegimos este tema precisamente porque hemos tenido ahí bastantes cuestiones personales, tanto a nivel, pues individual como profesional, que nos han hecho darle una mirada y analizar sobre cómo estamos formando a la siguiente generación y cómo es que esta nueva generación influye en las generaciones anteriores. Fíjate que me gustaría comenzar dando como esta intro, justo hablando de cómo hemos cambiado a través del tiempo para hablar de profesión y de vocación, porque antes se decía que era lo mismo, ¿no? Búscate tu vocación, búscate tu profesión, búscate un oficio y englobábamos muchas cosas que ahorita ya podemos definir que cada una es un rol diferente, tanto a nivel personal como social, y cada una tiene un significado que son completamente distintos, ¿no? Actualmente, pues sí entendemos que la vocación es esa satisfacción personal cuando desarrollamos alguna actividad, ¿sí? Y muchas veces esta no tiene pues ningún tipo de reconocimiento o a veces de condecoración, pero para eso también le entra el quite la profesión, ¿no? Que es aquella labor social que, que nos rige y que sí nos da a cambio un incentivo económico, como por ejemplo un salario, ¿sí? ¿Por qué es tan importante reconocer que estas dos deben de estar unidas para desarrollarnos en la sociedad, más en el ámbito profesional? Porque muchas veces estamos pero tan inmersos en tenemos que encontrar un trabajo, tenemos que mantener una familia, tenemos que cumplir ciertos estereotipos o ciertas metas que a veces la misma sociedad te va indicando, ¿no? Como tener un
no sé, un carro a cierta edad, una casa a cierta edad, que ahorita más que casa ya son departamentos, ¿no? Porque cada vez estamos más sobrepoblados y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no nos permitimos analizar si el trabajo que estamos ejerciendo realmente nos genera una satisfacción a nivel personal que nos haga decir, sí, es que esto que hago todos los días me está llenando. Muy particularmente, queremos tomar esto, obviamente para ti que nos escuchas, que sí, que hagas tu propio ejercicio de saber si estás ejerciendo una vocación relacionada a tu oficio, pero también creo que tenemos experiencias que nos gustaría mucho compartir con ustedes referente hacia un ámbito que a nosotros nos encanta, de verdad, es nuestro mero mole, que es la educación. Alan, me gustaría que nos compartieras un poco cómo es que has tú observado justamente este ámbito, lo vocacional, dentro de los talleres y dentro de las pláticas que se han impartido en los consejos técnicos escolares, donde pues se ha visto la presencia de nuestros programas. Fíjate que es interesante poner en contexto justamente varias preguntas, ¿no? Para complementar este tema. La primera sería preguntar, ¿quiénes son las personas que forman a las nuevas generaciones? Como bien lo comentas. Aquellos profesionistas que hoy están al frente de un salón de clases y que son justamente quienes instruyen. ¿Cómo es que se preparan para esa tarea? De repente, el poder visualizar de cerca la estructura escolar, el poder ver el trabajo de un profesor, de un alumno dentro de un espacio escolar, a veces es mágico, es entender cómo suceden las cosas y podemos darnos cuenta cuáles son las deficiencias del alumno, podemos apoyarlas, podemos corregirlas. Muchas veces guiamos, ¿no? No solamente en el alumno, sino también en los papás, en los mismos docentes, esta cuestión. Pero a veces, en ocasiones, eh, y bueno, muy de vez en cuando, no crean que casi no pasa, pues hay profesores que no tienen esa vocación, que no tienen ese amor por lo que hacen. De repente son muchos los factores y uno de los temas que platicábamos justamente con los profes era salud mental. Y hablar de salud mental con los profesores, híjole, fue un giro y un vuelco total a lo que pensamos de la educación. Hace un par de días se celebraba el Día del Maestro y realmente sigue siendo una fecha eh, pues importante, sigue siendo una fecha que tiene gran relevancia, eh, pero bueno, ¿no? También es importante prescindir de aquellas situaciones que tal vez no podríamos festejar ese día, como la autonomía de los docentes, la particularidad, ¿no? De la propia enseñanza, ya sea con dinámicas, con las ocurrencias que cada persona que esté al frente de un grupo pueda hacer. En ocasiones vamos perdiendo esa chispa, esa situación que de repente nos orilló a estar ahí. Si hay algún profesor, alguna profesora, alguien que se dedique a la educación que nos esté escuchando en este momento, la pregunta sería, ¿qué te hace estar ahí? ¿Lo que te llevó ahí te sigue teniendo ahí en ese momento? De repente llegas, tienes una oportunidad increíble, llegas a una escuela increíble y al parecer todo marcha muy bien, pero de repente te das cuenta que la paga no es buena, el horario no es bueno, el ambiente no es bueno, el tiempo, vaya, muchos factores. Y de repente algo que podría justamente ser un espacio en donde podríamos expresarnos, en donde los profesores podrían sentirse a gusto y felices, de repente viene ese vuelco. Nos encontramos con esta situación de no sentirnos a gusto, no ser provechosos, no dar el 100% de nosotros. A veces decimos, bueno, pues hasta que me corran, ¿no? Y es si me quieren correr. Y entonces las llamadas renuncias silenciosas, ¿no? Yo voy a hacer lo que está en mis manos y no voy a hacer más. Y como profesores, como docentes, pues dejamos de lado esta parte en donde no solo somos nosotros, hay por lo menos de intermedio 20, 30 o 40 niños.
Entonces, empezar a evocar esta situación de vocación versus profesión a nivel escolar debería empezar a generar algunas preguntas en nosotros. ¿Tú qué opinas, Basti? Sí, fíjate que estoy pensando que debería de ser por parte de, incluso de cada institución, obligatorio, que cada profesor, que cada profesora tuviera un acompañamiento psicológico, un acompañamiento emocional, un acompañamiento psicopedagógico, porque la labor no es fácil y me causa mucha curiosidad porque yo creo que ninguna labor en sí es fácil. Más en la sociedad actual en donde lamentablemente muchas de las generaciones anteriores están tan aferradas a la idea de, pues es que esto se hacía así y se tiene que seguir haciendo así por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Y hay cosas que sí se tienen que renovar porque no somos los mismos, no somos las mismas, todo cambia, todo evoluciona, ¿no? Estamos en un hito muy grande de la tecnología donde puede ser una gran amiga o donde puede ser la perdición para muchas cosas. Entonces hay que saber conciliar el pasado con el presente para que sea nuestro gran futuro. Y me causa mucha curiosidad cómo realmente los docentes están en una situación donde se sienten, pues sí, como atrapados, como perdidos, como, como si no tuvieran una elección más, ¿no? O a lo mejor justamente para ser docente debes de tener mucha vocación de por medio, porque al final de cuentas, yo creo que pues lamentablemente en nuestro país no es una de las carreras ni mejor pagadas, como tú dices, ¿no? De hecho, está muy infravalorada la educación en nuestro país y claramente pues desde ahí viene un desánimo porque como profesionista esperas recibir algo a cambio, pues que te brinde una calidad de vida en donde te sientas mejor, ¿sí? En donde digas, ok, a lo mejor y no puedo comprarme el coche del año, pero sí puedo comprarme un auto que me ayude a llegar a salvo, ¿no? O a tiempo, etcétera. O no puedo darme el lujo de irme a Dubái, pero mínimo sí me puedo ir a Cipolite, ¿no? O algo así, sin miedo. La cuestión aquí es que el salario no ayuda, el entorno no ayuda, y ahí es cuando se empiezan a gestar esos problemas emocionales en cada docente. Claramente ahorita estamos hablando de estos dos puntos, vocación y profesión, pero ¿qué hay detrás de estos dos? A mí hay una frase que me gusta mucho porque creo que a mí me hizo entender muchas cosas de mi propia cosmovisión, que la dice Aristóteles, ¿no? Que la dijo, porque ahorita ya no la dice actualmente, porque lamentablemente ya no existe. Pero dice así, ahí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación. Debes de encontrar, sí, por supuesto, qué es lo que te encanta, qué es lo que dices. Probablemente este trabajo yo lo haría sin que me paguen, pero el mundo me necesita y espero tener una remuneración. Ajá. Y ahí entra el lado congruente, ¿sí? Ahora, ¿qué tan buena, qué tan bueno estás haciendo en tu trabajo el día de hoy para creer que sí debes de tener este punto de la meritocracia, que en algún momento ya lo hemos desarrollado en otros episodios, para decir, pues soy merecedora, soy merecedor de este gremio, porque pareciera, y no sé, Alan, tú me apoyarás o no en esto, y me lo dirás ahorita, este, que entrar en unos procesos como son de admisión para trabajar en este caso, que es el sistema que rige la educación en México, que es la Secretaría de Educación Pública, son procesos muy tardados, muy poco elocuentes, muy poco siquiera considerados, ¿no? Son raros, me atrevo a decir arbitrarios en muchas ocasiones, ¿no? Y cuando tú entras en ese sistema te sientes ganador y ganadora y dices, ya estoy dentro. Y cuando te dan cuenta que ese lugar, esa plaza, ese interinato incluso te lo dan
hasta, no sé, San Juan de las Cotonas, que te queda a 8 horas de distancia, discúlpame, pero sí hay una merma en tu necesidad y en tu vocación. Es tan difícil reconocer a los maestros y a las maestras porque tienen una labor que por supuesto que es hermosa y dijiste hace rato algo padrísimo que es como el ver dónde la magia ocurre, sí, estar en ese punto, pero es muy lamentable que no reciban muchas veces lo que se merecen. Es decir, no tendría por qué una maestra o un maestro poner de su bolsillo para comprarle un lápiz a alguno de sus alumnos, pero pasa. Y estoy diciendo así, lo más light del mundo, diciendo lápiz. Pero realmente, ¿cuántas veces no nos ha tocado ver, Alan, que una maestra o un maestro comparte de su comida, nos la pasamos haciendo materiales, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es uno de las profesiones mucho más fuertes y por lo mismo yo creo que la vocación debe de estar mucho más arraigada para que todo esto que pareciera estar en tu contra no merme tu deseo y las necesidades que estás viendo en cada pequeña y en cada pequeño. Digo, viéndonos como maestros de niños pequeños. Pero ¿qué pasa con estos niños grandes, Alan? ¿Qué pasa cuando somos docentes en universidades? ¿Crees que siga siendo la misma condición? ¿Sabes que una vez escuché de un buen amigo decir que llega un momento en el que ya no crecemos? Crece el cuerpo y la carcasa se hace vieja, pero nosotros seguimos estando ahí, ¿no? Y a veces nos quedamos adolescentes y hay quienes de repente decimos, híjole, es que tienes una mente bien infantil, ¿no? A tus 30, 40 años. Sí, justamente, ¿no? Son situaciones en las que a veces podemos recrearnos, en las que a veces podemos tener esa contemplación de lo que somos. Como bien lo dices, ¿no? Encontrar qué nos gusta, saber por qué lo hacemos. Hace rato comentabas algo que es muy cierto. ¿Qué tipo de apoyo podemos brindar a los docentes? La Secretaría de Educación Pública, las escuelas, ellos que son encargados justamente de este tipo de trabajo, ¿cuáles son los puntos con los que apoyamos a los docentes? Hoy que hemos sido invitados a diversas dar estas pláticas, de repente nos damos cuenta, ¿no? Y nos dicen, estamos solos y realmente es como nosotros y los directivos, pero nosotros le echamos porra a los directivos y los directivos nos echan porra a nosotros y nos sobrellevamos, pero realmente es complicadísimo y es una situación de ir aprendiendo. Yo, y digo, lo digo abiertamente, pero tuve profesores en la universidad que eran como niños y tuve profesores que se comportaban como niños y tuve profesores que para su edad eran muy maduros y vaya, realmente encontramos de todo. Y sí, hay quienes son mejores profesores, hay quienes son profesores que dices, híjole, ¿cómo es que llegaste tan lejos, no? Y se dan casos. Nosotros podemos dar fe y testimonio de ese tipo de situaciones. Y realmente el saber por qué y para qué lo hacemos. Tienes un profesor que puede llegar a la universidad y de repente te puede decir, vamos a leer un libro y sobre eso comentamos. Pero puedes tener uno que a lo mejor va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? Léanlo y ¿qué les parece si armamos un periódico mural, un diagrama, hacemos dibujos de algo, no sé, lo damos a entender de una manera diferente? Y son pequeñas acciones que a veces sin darnos cuenta, pues justamente activan esa parte del aprendizaje sin dejar de lado la situación de la disciplina. A veces le tenemos mucho miedo. Yo en las escuelas he escuchado mucho esta parte de, híjole, los teléfonos, no pueden entrar teléfonos aquí. Y de repente es como lo más contrabandeado en la escuela. Y yo les decía, ¿no? Aprende a utilizar un teléfono, aprende a utilizar las aplicaciones, guíate por una rueda pedagógica y entonces date cuenta de los diversos usos que puede tener para el aprendizaje de un niño hoy en día. Es realmente impresionante, pero no nos hemos dado cuenta de cuánto hemos cambiado. Hoy un niño está pegado a una pantalla muchísimo tiempo y hoy es más sencillo que un niño obtenga información de una pantalla que de un libro, que de una persona que llegue y se pare enfrente de él.
pero no hemos aprendido a utilizar ese tipo de situaciones. Y de repente yo creo que ahí también es donde choca un poco esta parte de la vocación y la profesión. De repente, a veces queremos hacer muchas cosas y, híjole, la SEP no lo permite, la escuela no lo permite, los directores no lo permiten. De repente, los mismos papás son aquellos que ponen las barreras, ¿no? Yo recuerdo el caso muy peculiar de un niño en preescolar que su mamá cada que llegaba por él le decía, no te tires, está sucio, y entonces era un drama, y entonces no terminábamos de entender que era un niño, que se tiraba, que se ensuciaba, que aprendiendo a comer se manchaba. Híjole, eran unas regañizas brutales, y realmente son cuestiones así que decimos, híjole, qué feo, qué triste. Como anécdota, la señora contaba, tenía un hijo, vaya, creo que el niño tenía como 13 años, 14 años, y decía que el uniforme que llevaba el niño chiquito era el mismo uniforme del hermano, porque el uniforme de la escuela no había cambiado. Entonces era así como un uniforme impecable. Realmente a veces decimos, híjole, en ese sentido, debemos darnos cuenta, ¿quiénes somos maestros? Todos los que enseñan, mamás, papás, aquellos que llegan y enseñan a un hijo a comer, aquellos que enseñan las letras en casa, ¿no? Yo les digo, conmigo vienen una hora de terapia y luego se van a su casa. A los maestros se los dejan medio día y luego se van a su casa, pero los papás lidian con sus hijos todos los días, refuerzan aprendizaje, refuerzan situaciones diarias como aprender a comer, ir al baño. Finalmente es una situación de enseñanza. Maestros en donde diríamos que es vocación o profesión. Eres mamá y como desde chiquita te enseñaron a cuidar bebés o nenucos, vas a saber cómo cuidar a un hijo. Vaya, ahí es donde entra esta parte y aquí es donde hacemos esta diferencia. ¿Cuántos profesores no conocemos que de repente decimos ya en su mayoría adultos que cómo llegó usted a ser? Pues mi abuelito era profesor y le heredó la plaza a mi mamá y luego mi mamá me la heredó a mí. Ah, qué genial. ¿Y usted qué estudió? Pues yo estudié agronomía, pero aquí doy clases de perfecto, ¿no? Y entonces, como ese caso, híjole, muchísimo gente que de repente llega y dice, ¿sabes qué? Me gusta esto, ¿qué hago? ¿Cómo llego a ser profesor? Y entonces empieza justo esta enseñanza de, ok, mira, vámonos por esta parte educativa, por esta parte humanista, y entonces vamos a encontrar el camino. Pero justamente, ¿no? ¿Qué nos hace ser quienes somos? Lo preguntábamos hace un rato. ¿Cómo llevamos esta parte de la vocación y la profesión? ¿En qué momento nuestra profesión podría volverse vocación, Basti? Yo creo que en el momento en donde sí tienes un insight, como le llamamos, ese descubrimiento, ese algo en tu vida que te hace decir, es que realmente quiero hacer esto. Si tú ahorita tienes 20, 30, 40, 50 años y dices, no, espérame, a mí yo nunca me ha llegado un momento ese de revelación, ¿no? O de decir, no, no, esto es lo que quiero hacer siempre, no te preocupes, nunca es tarde. Todavía tienes mucho tiempo para determinar en qué punto te encuentras. ¿Sí? No porque ahorita tú ya tengas un espacio o ya te desarrolles en un ambiente, mm, te dé la garantía que esa sea tu verdadera vocación. Yo creo que desde niños sí empezamos a desarrollar nuestras vocaciones. Yo tengo una anécdota muy padre con mi abuelita, que me gusta mucho, este, que pues mi abuelita trabajaba en oficinas, al igual que mi mamá, y yo desde que era muy pequeña me creía muy sabionda, porque sí, así es, me creo muy sabionda muchas veces. Solo que ahora con más herramientas, ¿no? Pero ahí te estoy hablando que tenía 4 o 5 años y una de las amigas de mi abuelita siempre me contaba historias de su vida, pero todo lo magnificaba. Y era como, ¿qué crees? Que me peleé con mi esposo y así, me decía cosas muy alocadas para que yo le diera consejos. Y yo así, no, pues déjalo, tranquila, y la vida sigue, ¿sabes? Y también siempre me gustó ser maestra, siempre me gustó, siempre me gustó como llevar a las personas hacia sentirse mejor, siempre me gustó, siempre. Ser una persona que apapacha, que guía, que ayuda, que apoya, etcétera.
siempre. Entonces, yo sí creo que la vocación, por supuesto que desde niños la podemos ir desarrollando. Yo siento que yo caí en blandito en ese sentido, porque afortunadamente mi mamá nunca tuvo una exigencia hacia mi profesión, porque yo creo que mi mamá veía muy clara mi vocación. Entonces, mi abuelita decía que quería que yo fuera doctora. Tengo por ahí una cartita que me dio que decía, cuando seas doctora y seas grande, vas a curar mi corazón o algo así, enfermedades de mi corazón. Y pues tenemos ahí un chiste local porque ahora dice, bueno, nos curamos el corazón mutuamente, ¿no? De otras formas. Pero yo sí creo que desde niños es bien importante que observemos a nuestros niños, a nuestras niñas y digamos, oye, creo que esto le está empezando a gustar. Creo que esto está empezando pues sí, a ser una pieza clave para su propio desarrollo, para su identidad, porque obviamente ya tenemos una identidad, pese a lo que gusten y manden, ¿no? Claro que una y cada uno de los niños y niñas ya tiene una personalidad, ¿sí? Ya sabe qué le gusta, qué no le gusta. Está en un camino muy largo, por supuesto, de redescubrirse a través del entorno y de la sociedad, pero se ve y yo lo veo en mi hijo. Hoy fue muy gracioso porque ahora trae mucho que quiere aprender rock and roll y en Día de Reyes nos pidió una batería. Y obviamente que fue una batería de juguete, ¿no? O sea, no fue nada elaboradísima, pero, pero es muy llamativo que él así de, a ver, toma y tú tocas ese instrumento y me dan mi ukelele y a mi esposo le da su guitarra y dice, y ahora yo les canto y yo toco la batería y hacemos y fue un gran momento y creo que mi esposo y yo lo vimos hoy, el decir, le gusta y lo siente y se tira al piso y, ¿no? Tiene 4 años, pero aún así podemos ayudarlo, ¿no? Ok, probablemente sea por ahí, probablemente no, y probablemente sea un juego del momento. Pero ¿por qué no prestarle atención a lo que vamos viendo que nos va gustando? Yo creo que con eso podemos ir haciendo un gran cierre diciendo, si tú en este momento de tu vida no sabes si la profesión que elegiste es la correcta, vuelve a tu raíz, vuelve a tu raíz y recuerda en qué momento, cuando eras niña, cuando eras niño, cuando eras adolescente, te sentiste con esa sensación de, oye, es que esto me gustaría hacerlo toda la vida. Y recurre a ello, intenta buscarlo de nuevo. No te asustes. O algo que a mí me encanta decir en las sesiones. O si te da miedo, hazlo con miedo, pero que el miedo no te paralice. Tienes oportunidades, crece. Sí, el mundo está complicado y lo que quieras, pero las oportunidades siempre van a estar enfrente de ti. No las dejes ir. Vuelve a tu raíz, encuentra una vocación, encuentra lo que te encante hacer y yo creo que te espera una vida mucho mejor de la que pudieras tener en este momento. Mm, ¿Qué te gustaría decirles a nuestra audiencia para ir cerrando este episodio? Quiero decirles que me acordé que sí, yo jugaba a ser maestro de chiquito. Y jamás me imaginé porque, aparte, híjole, la escuela fue una experiencia terrible para mí. Y hoy me doy cuenta que estar de este lado me ayuda justamente a cumplir ese sueño que tuve. Hoy me doy cuenta y no lo digo de mala manera para nada, pero hoy me doy cuenta que yo no estaba mal, que muchas veces los que estuvieron mal fueron aquellos que me tenían que guiar, mis profesores, mis profesoras que tal vez no estaban preparados, que tal vez no tenían las herramientas. Híjole, hoy me doy cuenta y digo, híjole, no, 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 es terrible, pero justamente, ¿no? Esta parte en donde podemos ser buenos, si eres profesor, profesora, docente, si trabajas en el ámbito de la educación y nos escuchas, pues justamente, ¿no? Regresa a tu raíz, ya lo decía Basti, encuentra qué hace ese clic en ti, qué libera la magia, porque realmente el saberte
parte del aprendizaje de un niño, el saberte parte de esta situación tan importante como lo es el día a día, pues de verdad es increíble, ¿no? Es llevarte, aventar un pedacito de ti en cada uno de ellos y que se vayan con esa situación, con ese aprendizaje, con ese cariño, con esa comprensión, más que nada, porque a veces nos cerramos, ¿no? Y volvemos, ¿no? Nunca hay que perder de vista que la vocación contra la profesión tal vez no están tan peleadas, pero tenemos que aprender a equilibrarlas. Sí, búscalas y deseamos de corazón que las encuentres. Si ahorita tú estás siendo docente, y este es mi cierre muy, muy personal. Si en este momento de tu vida eres docente y no te gusta lo que haces, por favor cambia de profesión. Por favor, porque en tus manos está la vida de otras personas, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y muchas veces hasta la percepción que tienen de sí mismas y de sí mismos. Busca otra profesión. Vas a encontrar la tuya, encuentra, también te lo mereces. También te mereces decir, esto no me gusta, quiero ser veterinaria, quiero ser domadora de ponis, ¿no? Tienes el derecho a decir, esto no me gusta. No te espantes. Y si te espantas, no pasa nada. Solo dale la vuelta a la página y recuerda que esta es de las profesiones más nobles que te vas a llevar en toda tu vida. Pues qué gusto poder platicar, qué rico, siempre es un, ¿cómo les podremos decir? Sentirnos aliviadillos, poder hablar, poder contar. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Estamos muy felices de volver y de poder tener esta charla con ustedes, que era muy merecidísima también para reconocer la labor incansable de aquellas docentes y aquellos maestros que están siempre en disposición de cambio, de cuidado, de amor, de cariño, de protección y de 20,000 cosas. Les agradecemos, les admiramos, les respetamos y aquí estamos con ustedes, ¿no? Están solas ni solos. Así es, pues esperamos que les haya gustado esta participación, esperemos que el volver a escucharnos genere algo en ustedes. Síganos en nuestras redes sociales, en un momento más Basti nos las va a compartir y compártanos sus dudas, compártanos aquellas situaciones de las que les gustaría hablar, si tienen un tema, algo por ahí que de repente les haga eco, no lo dejen de verdad. Externenlo y bueno, buscaremos la manera de compartirlo, ¿no? Hasta podrían ser en algún momento invitados a este podcast. Ay, sí, claro que sí. Por ahí coméntenos si quieren venir por acá, ahí nos avisan. Y por supuesto que estos micrófonos siempre van a estar abiertos, eso es bien importante. No tienes que tener 10,000 títulos para estar aquí. Simplemente el decir, yo quiero contar algo que siento que puede ayudar a mejorar o a cambiar la vida de alguien. Y con eso eres más que eh, una persona acreditada para poder estar en este momento con nosotros. Cuídate mucho, espero que nos escuchemos muy pronto, nuevamente, por supuesto. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Comparte, por favor, esta información a aquella docente o a aquella persona que crees que necesita encontrar otra vez esa raíz para poder desarrollar su potencial. Tal vez alguien necesite escuchar de esto. Hablemoslo. Cuídense mucho. Recuerden que nuestro arroba es @rec.psicopedagogía y recuerden que reaprender en compañía siempre será mejor que intentarlo en soledad. Hasta la próxima. Nos vemos.